nuevamente el agradecimiento por el tiempo, por estar acá, por escucharnos, por dedicarse y hacerse un tiempito en la agenda en momentos de cierre del año que sabemos que a veces es muy difícil organizarse. Bueno, teníamos muchas ganas de hacer una presentación respecto de este trabajo que, como contaba Susi, estuvo enmarcado en un trabajo de investigación que nos dimos en este grupo de trabajo de REDAS junto con el Colegio de Trabajo Social, en un lineamiento que propone CLACAI que tenía que ver con pensar los tiempos del aborto. Y en ese momento intentamos construir algunos lineamientos respecto de cómo pensar los abordajes desde el trabajo social respecto de la interrupción de embarazo de más de 20 semanas, ¿sí? En vista de eso fuimos pudiendo construir algunos lineamientos que nos parecían interesantes poder compartirlos, y si les parece voy a estar compartiendo pantalla para ir mostrándoselo en relación a lo que íbamos. Ustedes me dicen si lo ven, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, sí. Acá. ¿Acá? Acá. Ahí va. Bueno, ¿ustedes lo ven ahí? Bien, me imagino que sí, perfecto. Cualquier cosa me hacen alguna seña para que yo les interprete. Bueno, un poco esto, ¿no? Pensar cuáles son los desafíos del trabajo social en el abordaje de aborto, pensando justamente en esta palabra que parece clave, pero que es no menor a la hora de garantizar una interrupción de embarazo, que tiene que ver con pensar la integralidad a la hora de los abordajes, ¿sí? Y que no nos centremos solamente en la cuestión médica hegemónica a la hora de lo que sí obviamente se necesita para una interrupción, que tiene que ver con la práctica médica. Hay una cámara abierta, perdón, no, pensé que era el sistema que me estaba hablando, por eso hice una pausa, disculpen. Bueno, obviamente cuando hablamos de esto estamos hablando desde un marco, desde un posicionamiento, desde un marco regulatorio que por suerte seguimos teniendo vigente y por el cual seguimos construyendo y peleando todos los días, que es nuestra queridísima Ley 27610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Si tendríamos que hacer un recorrido bastante breve y sencillo respecto de cuando empezamos a constituirnos como grupo, allá por el 2020, consolidándonos como en esta perspectiva de un andamiaje, como decía Susi hace un ratito, de pensar esta grupalidad lo más federal posible. En ese momento, bueno, era la pandemia, entonces lo que predominaba tenía que ver con los encuentros virtuales y la construcción de una red lo más federal posible. Allá por el 2023 empezamos a constituirnos en algunos encuentros presenciales, esto de salir de la pandemia y volver al cara a cara para poder empezar a encontrarnos. Esto, bueno, se terminó dando en un intercambio de experiencias que se hizo en septiembre del 2023 en Buenos Aires. Esto consolidó de alguna manera la constitución de este grupo que mencionábamos antes, junto a Vero Lorea como presidenta del colegio y a Facundo Zamarreño como referente del área de la Comisión de Género del colegio, en este grupo hermoso de trabajo que venimos construyendo desde el 2023. Bueno, de esa consolidación también fueron surgiendo varias cosas más allá de un grupo consolidado de trabajo. Es esta publicación de la que hablaba Vero, perdón, la que hablaba Susi, que es empezar a pensar el aporte del trabajo social en la atención integral del aborto, porque como escribíamos ahí debajo, pensamos firmemente y fuertemente que escribir es intervenir. Entonces, de eso y de ese posicionamiento es que en 2024 se consolida otra publicación muy interesante que tiene este grupo de trabajo social, que se llama Recuperando Voces, Experiencias de Intervenciones en Aborto desde el Trabajo Social. En ese momento, y ya en 2024, y con una consolidación de un gobierno que se consolida en un posicionamiento neoliberal de extrema derecha, nos parecía, bueno, acá me lo pasan para que lo muestre, después le vamos a dejar
el QR para la descarga, quédense tranquilas y tranquilos. Bueno, esta publicación, obviamente también con el mismo recorrido, intenta ser lo más federal posible en la búsqueda de pensar algo muy importante para nosotros en ese momento que tenía que ver con recuperar voces, ¿sí? Justamente, recuperar experiencias que muestren cómo desde el trabajo social estamos pudiendo dar respuesta y dar garantías de abordajes de calidad a la hora de pensar abortos en un abordaje integral, como decíamos antes, ¿no? Y ya en 2025 este pensar colectivamente se transforma en un proponer colectivamente y es cuando pudimos hacer este informe que tiene que ver con los aportes del trabajo social en el abordaje de interrupciones de embarazos avanzados, que era lo que mencionaba antes respecto de la línea de investigación que propone CLACAI de los tiempos del aborto. Bueno, adentrándonos en esto, bueno, se desconfiguró un poquito ahí, pero se lee, creo, ¿verdad? Pensando el aborto desde el trabajo social y justamente los abordajes en más de 20 semanas, sabemos y entendemos que esto implica para todos en donde más desafíos, ¿no? Donde mayores desafíos nos tenemos que enfrentar y que claramente pensar en estos mayores desafíos implican o exigen lecturas complejas, ¿no? Lecturas complejas que requieren de intervenciones interdisciplinarias y que sabemos que el trabajo social va a poder hacer un aporte significativo a la hora de consolidar esta intervención necesaria en forma interdisciplinaria. Por otro lado, pensar que el trabajo social, como nos gusta plantearlo, tiene que ver con esto de abrir grietas, de pensarlos como una puerta de entrada, porque una de las potencias que tiene nuestra disciplina tiene que ver con esta escucha política, que lo remarcábamos en este punto, porque vamos a volver sobre este concepto, que tiene que ver con una escucha que no es cualquier escucha, sino es una escucha que recupera contextos sociales, económicos, personales, las implicancias sociosubjetivos que atraviesan a las personas que abortan, y principalmente esto de alojar una práctica interdisciplinaria, pero no desde cualquier lugar, sino desde una lectura social. En este sentido es que, bueno, acá se juegan varias cuestiones en relación a cómo pensar el trabajo social. Uno de los roles, creo que importantes dentro de nuestro rol en una consejería, en un espacio de atención, va a tener que ver con esto de pensar en la certificación de causales, que muchas veces aparece, ahí lo poníamos como signo de pregunta, esto de la construcción. Pareciera que habría que construir algo, ¿no? Como inventar algo, escribir algo que al otro le dé cuenta del tutelaje que uno tiene que hacer para poder garantizar una interrupción, ¿no? Entonces ahí, bueno, problematizar justamente esto de hablar, este modo de enunciarlo, digamos, que no es una construcción de causales, que cuando hablamos de una certificación de causal, cuando hablamos de una interrupción de más de 15 semanas, estamos hablando nada más y nada menos que de plasmar por escrito la narrativa verbal que la persona refiere como un eje constitutivo de la causal, ¿sí? Esto lo hacemos obviamente desde un posicionamiento ético-político y poniendo en juego obviamente un pensar situado. ¿Qué tiene que ver con esto también? Y volvemos sobre esta categoría de la escucha política, ¿sí? Cuando hablamos de escucha política, como decíamos antes, tiene que ver con este contexto, tiene que ver con comprender la complejidad, tiene que ver con garantizar la autonomía, tiene que ver con la integralidad en salud integral, ¿sí? Pensar la salud integral, y por supuesto, la escucha política está en clave de garantía de derechos. Aparte de la certificación de causales, creo pudimos recuperar algunas cuestiones de cuáles son los puntos en los que interviene el trabajo social a la hora de pensar una garantía y una atención integral. Cuando hicimos esta presentación en Colombia, en la conferencia que se dio hace muy poquito en Bogotá, surgía, digamos, esto de pensar cómo garantizamos desde la calidad, ¿no?
Y sin duda, digo, creo que nuestra profesión aporta, tiene esa expertise de poder hacer un aporte en tanto pensar los abordajes de aborto en términos de calidad, ¿sí? Hay una frase que me gusta repetir bastante, que tiene que ver con esto de que no se trata solo de abortar, sino de poder abordar la situación, ¿sí? Sino de cómo profundizamos detrás de lo que hay en un pedido de una interrupción, ¿sí? Y en este punto pudimos hacer 6 momentos en los que vamos a describir cuáles son esos 6 momentos de los distintos espacios o momentos que tiene un espacio de consejería o un espacio de atención. Enunciábamos, bueno, la entrevista previa a la solicitud, que tiene que ver con esto de marcar un recorrido y el acceso, evaluar el recorrido que hizo previamente esta persona, cómo llegó al servicio, qué información tiene, qué expectativas y con qué necesidades va esa persona a solicitar esta interrupción. Otro momento, por supuesto, tiene que ver con constituir o poder tener información respecto de las redes y la autonomía, identificar cuáles son sus redes de apoyo, identificar cuál es la autonomía que tiene para tomar esa decisión. Obviamente, en una entrevista previa hay que poder dar información legal y constituir un vínculo, ¿sí? Explicar los contenidos y los alcances de la ley, despejar las dudas, fortalecer la empatía y el vínculo institucional. Porque, como decía hace muy poquito una compañera que se recibía hace unos días, hablaba de la importancia de la constitución del vínculo para poder generar desde ahí, digamos, un acompañamiento empático, feminista, ¿por qué no? ¿No? Un segundo momento o eje transversal dentro de un acompañamiento integral de aborto tiene que ver con la relación del profesional y la usuaria o la persona con capacidad de gestar, que tiene que ver con esto de mejorar el entendimiento y la transparencia activa respecto de la información. La apuesta en el trabajo interdisciplinario, que tiene que ver con garantizar que haya distintas disciplinas a la hora de pensar en una escucha integral, no solamente una escucha estrictamente médica. Y por supuesto la articulación institucional que hace, por supuesto, a pensar la necesidad de fortalecer la coordinación interna en lo institucional, ¿no? No da lo mismo que el equipo médico en general esté enterado que una persona se va a internar a que no lo sepa, por ejemplo, la enfermera de pronto, ¿no? Otro punto importante, para no extendernos tanto, es la elaboración de informes, que es como un poco lo que mencionaba en la diapo anterior, como un punto más clave a la hora de certificar causales, que tiene que ver con aportar una mirada desde el trabajo interdisciplinario, una lectura social, como decíamos antes, incorporar el enfoque de derechos humanos, etnia y perspectiva de género, aportar la comprensión y la conceptualización del caso individual en el marco de esta salud integral, ¿sí? Que es un aporte que podemos estar haciendo fuertemente, como una apuesta muy fuerte desde el trabajo social. Un cuarto momento que tiene que ver con el acompañamiento durante la internación. Recuerden que estamos hablando o estamos enfocándonos principalmente en las situaciones de abortos de más de 20 semanas, que son las que obviamente requieren una internación para poder dar garantía del proceso. Esto tiene que ver con brindar seguridad y contención a la persona. A veces esto ayuda a relajar, a sentirse más cómoda, a sentirse amena con esa situación por la que están atravesando, alojar los temores, cuáles son las incertidumbres, alojar que está bien que en ese momento puedan sentir miedo. Esas necesidades de la usuaria muchas veces brinda un acompañamiento empático que hace que permita, digamos, otro transitar de su internación y de su estado en esa internación, ¿no? Incluso hasta en la vinculación con los propios profesionales que la tienen que atender, ¿no? En esto de también la identificación de factores institucionales y acciones que operen como prácticas que no sean respetuosas, porque, digo, de pronto uno escucha que sucedió o aconteció tal mirada, tal comentario, bueno, alojar eso, explicarle a la persona que eso no la va a ayudar a la persona que está transitando ese momento, y si necesita correrse, que se pueda correr, bueno, muchas cuestiones que no quiero extenderme para no hacerla muy larga. Un quinto momento que tiene que ver con el trabajo posterior, digamos, y la referencia y contrarreferencia,
que es abordar las dificultades para asegurar la continuidad del acompañamiento, retomar la pregunta inicial del recorrido institucional previo para favorecer una continuidad en el acceso al servicio, un trabajo posterior que muchas veces es la oportunidad para recuperar una referencia o una vinculación, por ejemplo, con el centro de salud y que vuelva al anclaje territorial esa persona. Y por último, como otras consideraciones, nos parecía importante no dejar de mencionar la importancia de pensar la gestión y el monitoreo con esto de identificar dificultades para retrabajar con espacios de gestión, monitorear procesos, generar articulación y seguimiento, organizar el traslado, por ejemplo, en derivaciones entre localidades cuando tienen que trasladarse de un lugar a otro, considerando la celeridad, el control posterior. Y pensábamos también en la importancia que tiene el retrabajo interno para un equipo, que tiene que ver con, nosotros poníamos una instancia semanal, pero muchas veces tiene que ver a lo mejor con, no sé, una instancia mensual, a veces digo, una instancia de retrabajo que le permita a ese equipo repensar sobre esa situación y revisar procesos. Esas 6 ejes son los que pensábamos como trascendentales a la hora del aporte que puede estar haciendo el trabajo social. ¿Querés? Sí, algunas reflexiones que no son, por supuesto, las finales, sino que esto lo vamos a seguir retrabajando, es el abordaje que se propone valorar que las prácticas en trabajo social y en forma apretada diríamos que son productivas para generar transformaciones dentro del campo de la salud. Este campo que es tan amplio y en que la mayoría estamos en lo público y en lo comunitario, ¿no? Que nos permitan avanzar y profundizar esta temática. Aportar a una acción política reflexiva, como bien decía Ale, esto no lo podemos dejar de lado, tiene que ser una cuestión central en todo el recorrido de nuestra práctica y llevarlo también a el trabajo en el equipo. Y las intervenciones que se constituyen en principio rectoras. ¿Cuáles son esas intervenciones que son tan fuertes y tan importantes para producir visiones y prácticas coherentes alineadas con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos? Entonces, todas estas cuestiones, si bien podríamos hablar muchísimo más y extendernos más en estas reflexiones, así en forma muy apretada, consideramos que era importante mencionarlas para después poder darnos un tiempo para repensar, reflexionar, cuestionar, manifestar si no se coincide, en qué tendríamos que darle a lo mejor más fuerza. Entonces nos parecía importante tomarnos un tiempo después de esta rápida presentación, que por supuesto la tenemos que trabajar y seguir profundizando para después poder repensar otras cuestiones. Sí, porque bueno, cuando ponemos reflexiones no finales, tiene que ver con que justamente el lineamiento de nuestro informe está para robustecerse, para que sigamos construyendo otros ejes, aparte de estos 6 que nosotras proponíamos, en relación a lo que pudimos ir recuperando, ¿no? De quienes fueron participando en los distintos espacios. Entonces, bueno, a lo mejor implica seguir abriéndolo y que podamos recibir aportes de quienes hoy están presentes, ¿por qué no? Para seguir robusteciendo este informe. Les dejo acá el QR para que puedan estar descargando el libro, la publicación Recuperando Voces, de la que mencionábamos al inicio, que tiene que ver justamente con recuperar estas experiencias de intervención en aborto desde el trabajo social. Si bien esta invitación fue amplia, pudimos recoger y se comprometieron colegas de distintos lugares y que, bueno, lo pudimos volcar en esta publicación. Bueno, dejo de compartir pantalla, así los vemos, porque ahí estamos, ahí recuperamos la visibilidad. Bueno, Nati, no sé si vos querías agregar algo más respecto de... Solo nada, agradecerles siempre
el trabajo que hacen desde la disciplina. Yo estoy colada acá, yo soy abogada, así que no es, solo me gusta escuchar y aprender. Em, pero en línea con lo que ustedes estaban reflexionando y viendo la diversidad territorial de las personas que nos acompañan, que me parece maravilloso, no solamente de diferentes ciudades, provincias, incluso hay un par de profesionales de Brasil, em, pero también de diversos espacios. Hay gente de residencias, de servicio penitenciario, de centros de salud, de hospitales, de equipos. Entonces, a lo mejor esta invitación que ustedes hacen de complementar y escuchar en relación con con las experiencias de cada uno, sobre todo enriquecidas por la diversidad de lugares desde donde trabajan. Entonces, nada, encantada de escucharlas. Gracias. Gracias, Nati. Bueno, Bueno. dejamos abierto ahí si quieren ir levantando la mano y les vamos dando, nos vamos escuchando, abrimos el diálogo para el intercambio. Si fueron cosas... No, a lo mejor algunas cuestiones que quedaron que no fueron suficientemente claras, o una realidad totalmente opuesta, o en qué situaciones y con qué herramientas están contando, o sea, que podamos empezar a tejer este otro espacio de otro modo, después de la presentación. Sí, yo quería agregar, no se escucha porque estamos más lejos. Sí, se escucha. Sí, sí. Si querés silenciarlo, el sonido en realidad, no se Ahí. Para, yo silencio. Estoy hablando de Ahí, las chicas. dale. Sí, sí. Ahí está. Bueno, porque justo estamos compartiendo sonido, eso es lo que nos pasa. Pero algo que refleja la presentación que hicieron es puntualmente que todo el insumo es parte de estos encuentros que vamos teniendo a lo largo de todo el año pasado, la producción que se hizo después de la jornada. Entonces, en la medida en la que podamos participar, hacemos construcciones colectivas. O sea, esto es una construcción totalmente federal y colectiva a partir de estos encuentros. Por eso también nos parece re importante esta instancia de ir compartiendo experiencias, porque también las podemos después, nos pueden servir también para armar agendas. Sí, sí, en sí. esto, ¿no? En ir construyendo la agenda de cuáles son las problemáticas que se están atravesando en los distintos lugares del país, en las distintas instituciones. Entonces es re importante poder compartir al menos, aunque no sea en lo específico quizá de la presentación, sí que queda resonando, que nos moviliza en relación a nuestros espacios laborales o espacios de interés en relación a la temática. Sí, no, aprovechar para alentar en la escritura. Es que escribir es intervenir y registrar el trabajo social aporta en cada una de las situaciones que se abordan es fundamental para construir desde la disciplina y para poder construir agenda propia dentro de la temática. Así que alentamos y después eso va acumulando. Josefina, dale, José, sí, te escuchamos. Hola, un gusto y la verdad una alegría poder tener red. Yo, bueno, no soy trabajadora social, no es mi disciplina, pero sí formo parte de una colectiva feminista en Carué, provincia de Buenos Aires, bien del interior de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Y bueno, nosotras nos convocamos, digamos, a partir justamente también de cuando se salió la ley. Y bueno, desde esa época que estamos todo el tiempo luchando principalmente para que se difunda, digamos, ¿no? Que se haga difusión. Está muy difícil, digamos, en nuestro distrito, en nuestro partido. Bueno, eso, es como muy cerrado, ¿no? Todo. Entonces, se nos dificulta un montón, entonces, bueno, nos pasaba que
a su vez eso, tenemos que luchar para hacer la difusión y al mismo tiempo hacemos cierto acompañamiento a personas que deseen abortar y bueno, para darle información a dónde recurrir, cómo tiene que ser en el hospital. Entonces como que de alguna forma creo que también hacemos algún tipo de trabajo social. Y bueno, y participamos acá en el partido de Adolfo Alsina, se ha armado una mesa local intersectorial, o sea, de varias, tanto de salud, la parte de justicia, o sea, el Poder Judicial y educación, y la dirección de género del municipio. Y bueno, con ellos, más que nada con la dirección de género, estábamos ahí tratando de ver, de acercarnos, más que nada que la dirección de género se acerque al hospital, porque nosotras como colectivo ya medio que nos habíamos acercado, y eso, solamente está, el equipo es las obstetras, el médico y bueno, y la ecógrafa, digamos, pero como que no hay mucha intervención o sea, no hay trabajadores sociales o el equipo de salud mental. Como que todo lo estamos dejando muy cerrado eso, los profesionales técnicos médicos, digamos, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad. Y toda la parte, o sea, la IVE se hace hasta la semana 12 acá en forma ambulatoria y en el distrito, y después si es más de 12 semanas, se hace traslado a Bahía Blanca. Entonces, bueno, eso no sabemos, digamos, no hemos tenido muchas, desde nuestro colectivo, acompañamientos de más semanas, pero eso entonces no sabemos qué pasa. Así que bueno, eso. Muchas gracias, José. Es una realidad, esto por lo menos nosotros también lo vivimos, el desconocimiento, a pesar de la historia que tiene la provincia y la ciudad de Rosario, de mucha población que no se conoce la ley. Y es muy importante esto que vos decías de poder conformar una red, porque eso fortalece y esta agrupación también te permite gestar otro tipo de trabajo, esto que están haciendo ustedes, de esa mesa local intersectorial que tengan. Pónganle mucho énfasis en eso. Es muy importante. Más manos levantadas. Sí. Soledad. Sí. Marina, te escuchamos. Ay, ay. Ay, no, no. Sí, un minuto, sí. Joana Molina también está por hablar. Bueno, ¿querés tomar la palabra vos, Joana? Y Después- ahora cuando Marina recupere ahí la solución técnica, habla ella. Ay, ahí está, pude, perdón. Ay, dale, dale, Joana. Perdón, Joana. Estoy con el celu y no encontraba dónde. Bueno, yo me presento, yo soy Marina, soy trabajadora social, formo parte de un dispositivo de atención integral, así interdisciplinaria también, que atendemos situaciones de IVE, ILE, ya hace varios años, desde antes de la ley, que estoy acompañando en este espacio. Pero bueno, siempre lo que tiene que ver esto con las gestaciones avanzadas es como nos agarra de repente, nos llega a una edad gestacional muy avanzada y a todo el equipo nos pasa que nos agarra un ¿qué hacemos? ¿No? Nosotros, bueno, a diferencia de lo que comentó la compañera de Caruem, hacemos, bueno, la atención, por supuesto, hasta las 12 semanas de manera ambulatoria y después trabajamos en el mismo hospital municipal, reciben pacientes hasta la semana 19, inclusive. Pero cuando son más de 20 semanas, bueno, tenemos que derivar a otros efectores de la región. Articulamos con la región sanitaria y la verdad que por suerte hasta el momento todos han podido tener respuesta. Pero bueno, me parecía re importante esto que hablaban también de esta escucha, como una escucha política,
¿no? Porque en el equipo siempre se pone en juego si hay, digo, hasta qué punto son causales o hasta qué punto certificamos una edad gestacional avanzada, siempre cuando, la verdad que los médicos con lo que transito, las médicas, se fueron deconstruyendo también mucho en el camino, y pudieron ir de a poco también sumando la mirada integral, ¿no? Esto capaz que hace, no sé, al principio, pensar en el proyecto de vida o en la historia de vida que le atravesó a la persona gestante a llegar a esta edad gestacional avanzada. Tal vez para los médicos o las médicas era como, bueno, como que no le daban relevancia. Y por suerte se pudo ir construyendo también, sí, construyendo los causales en torno a eso. Hoy en día, la verdad, las causales que nos llegan de gestaciones avanzadas, que por suerte no son tantos, pero bueno, llegan. Yo sentí que este año se dio un aumento, la verdad, en esto. Estamos ahí como pensando si tendrá que ver algo también con, bueno, seguramente con todo el marco nacional que estamos atravesando. Pero la mayoría de los causales, la verdad, son de salud integral, capaz que salud física, biológica, no hay mucho, pero sí el contexto social, económico, cultural, la historia de vida, el proyecto de vida, las situaciones de violencia que atraviesan las personas, es hoy en día lo que marca. Así que bueno, me parece nada, re importante y que está bueno esto que podamos compartir también experiencias, porque yo soy la única trabajadora social en el dispositivo. Si bien formo parte del servicio del hospital también, donde uno intercambia, al ser también una temática bastante específica, es como complejo poder compartir con otros. Como, si bien uno comparte con el equipo, las miradas son distintas, los atraviesamientos son distintos y después la carga que cada uno se lleva seguramente también sea distinta. Así que bueno, agradezco el espacio y esto de poder compartir también con compañeras que no son trabajadoras sociales, pero acompañan desde los territorios, como la compañera recién de Carué. Bueno, eso nomás. Marina, discúlpame, ¿de dónde sos? De Esteban, yo vivo en Cañuelas, pero trabajo en Esteban Echeverría. Ah, Es una localidad ahí cerquita, al lado de Ezeiza está, y trabajo en dos dispositivos. Uno que está en consultorios externos, que está en la localidad Monte Grande, que es la localidad cabecera del partido, digamos, que es el primer dispositivo que se generó hace muchos años. Yo me sumé en el 2018 con una doctora que lo llevaba a cabo, que era la doctora Viola, mi mentora en todo lo que tiene que ver con salud sexual. Y ahora hay otro dispositivo más en otra localidad ahí cercana que se llama Jahuel. muchísimas gracias. No, Te de nada, escuchamos, gracias. Ana. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, mi nombre es Joana Caris, yo soy caribeña, vivo en Puerto Rico. Soy trabajadora social, y nada, no sé si saben, pero mi país no es soberano, es una de las 5 colonias modernas de Estados Unidos. Y para bien o para mal, pues nuestra situación colonial, pues se mira mucho para Estados Unidos, incluyendo pues todos los temas de educación, de prácticas, etcétera. Así que la intervención o el rol de los profesionales y las profesionales de trabajo social en el aborto es algo que, como yo hago, pues siempre me ha interesado, y lo poco que hay y que he mirado ha sido Estados Unidos, así que estoy tratando de mirar a nuestra región latinoamericana y caribeña, pero es bien interesante, ¿verdad? La diferencia, por ejemplo, ¿verdad? Las particularidades. En mi país el aborto es legal hace más de 40 años. En Argentina es una experiencia más nueva, por decirlo así, aunque también distinto porque a nosotras, bueno, no es que no haya lucha en la calle, ni que hayamos personas que trabajemos por esto todos los días, pero también por nuestra situación colonial, pues se convirtió en un derecho constitucional que pues fue el que se le quitó hace 2 años a las personas en Estados Unidos, y en Argentina pues hubo una movilización bien grande social para que esto pasara. Y nada, lo que les quiero contar es, ¿verdad? En Puerto Rico los servicios se ofrecen desde el sector privado, lastimosamente,
Yo trabajo en la única clínica en el Caribe que ofrece servicio de aborto hasta las 24 semanas. Todo es ambulatorio. Las personas vienen aquí, en verdad no tienen que ir al hospital, a menos que sea una situación extraordinaria. Hacemos AMEU hasta las 13 semanas, aborto con medicamentos y dilataciones y evacuaciones desde las 14 hasta las 24. Todos los servicios, absolutamente todos son ambulatorios. Sí, son, ¿verdad? Hablando en personas que están en embarazos de segundo trimestre, ellas no duermen aquí. Son procedimientos que toman más días, pero ellas vienen, depende de las semanas, toman 2 días o 3, vienen, las preparamos, se van a su casa, regresan el otro día, hasta el día que es su aborto, se van caminando normal, ambulatorio, lo hacemos con sedación y nada, pensando en que yo hago un montón de cosas como trabajadora social en este espacio, ¿verdad? En los modelos gringos o estadounidenses de atención, ellos tienen modelos integrales de consejería o evaluación de decisiones ante embarazo y consejería en aborto. Así que, ¿verdad? Aquí yo hago muchos espacios de consejería o de intervención enfocado en apoyar a las personas, en darle herramientas para que evalúen su decisión si no se sienten decididas, ¿verdad? Sobre qué hacer. Obviamente centrado en sus necesidades, sin una meta de nuestra parte. ¿Qué más? Oriento sobre los procesos aquí, acompaño dentro de los procesos de procedimientos si hace falta. Así que hago parte de mi rol como trabajadora social, también hago mucho acompañamiento, no solamente emocional, sino físico, si hace falta, sostener manos, respirar juntas. Em, y pues en otros aspectos, como aquí los servicios son privados, también asumo un rol bien grande en identificar ayuda y fondos comunitarios que puedan eh, apoyar a las personas a cubrir esos gastos económicos y logísticos, ¿verdad? Claro. No solamente para la gente aquí, sino que viaja un montón de gente del resto de las islas del Caribe y desde que cayó Roe Wade desde Estados Unidos también vienen. Así que sí, súper interesante escucharles también porque veo que en Argentina todo se está dando como a nivel del sector público. Eh, Así que es bien interesante y bien distinto. Y otra cosa bien distinta que lo dije en Clacay, si algunas personas de aquí estaban por allí, en mi país, hasta hace 10 años, el 95% de las personas abortan en la clínica. Y eso el año pasado disminuyó un 78%, que es verdad, 22% aborta con medicamentos y el 78% va a la clínica. Y pues eso quería contarles y me alegro de estar aquí y escucharles. Gracias por el espacio. Realmente me hiciste volar la cabeza, Joana, qué lindo escucharte. Muy bueno, muy bueno. Aborto hasta 24 semanas ambulatorio superó todas mis expectativas de lo que yo quería escuchar hoy. Gracias. Y sí, y verdad, estamos lejos, pero si algún día quieren un paseo virtual por la clínica, yo con mucho gusto. Y es Ay, posible, nuestras pacientes llegan, se van caminando, ¿verdad? Estamos mucho más actualizadas que los servicios públicos. En los hospitales sí se proveen abortos, pero por causales. Y como no están actualizados, pues siguen haciéndole grado, siguen haciendo inducciones. Y pues nosotras tratamos de mantenernos bien actualizadas porque también eso hace más o menos compleja la experiencia y más llevadera. Ujú. sí, nos Y interesaría conocer más. sí, y lo último que les voy a decir, que yo esté aquí como licenciada, porque esta clínica no tenía, yo soy la primera trabajadora social de esta clínica, también he trabajado en otras clínicas de aborto, pero, ¿verdad? Tener un profesional del trabajo social en un espacio, en una clínica de aborto, un espacio que provee cuidados de aborto, hace toda la diferencia del mundo, toda la diferencia. Y hay, ¿verdad? Y hay investigaciones que demuestran cómo tener un profesional que se encargue de todas estas cosas hace todo más sencillo, más llevadero, más sensible. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos dar
Se les congeló, se congelaron. Así que gracias, Joana, súper interesante. ¿Por qué no nos pones en el chat tu correo? Y cómo te enteraste de este espacio. Y a mí me encantaría leer esas investigaciones que mencionás, porque parte de lo que como abogada creo que es importante hacer del trabajo social es valorizar esa profesión, reconocerla, que otras profesiones lo reconozcan, ¿no? Porque creo que aportan algo muy distinto. ¿Ahí volvieron, Su y Ale? Sí, listo. Pero Bárbaro. están silenciadas. No, 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 ¿No? ahora, porque no escuchamos. Sí. Ahí les escuchamos. Pero bueno, creo que le toca al grupo de la residencia, que está con el Museo de Constanza, ¿no? Hola a todas. Yo soy Constanza Ramá, trabajadora social en la RESI y la RESI de Trabajo Social del Hospital Pena de Bahía Blanca. Y está Agostina Rivera también, que es compañera del equipo de IBE. Primero agradecerles la claridad de la presentación y esto de poder poner palabra a lo que uno viene haciendo históricamente y que por ahí no nos tomamos el tiempo de sistematizarlo, escribirlo y por ahí verlo graficado. Es como íbamos poniendo los tildes acá de las cosas que hemos conquistado y fue como bastante gratificante. Segundo, que le vamos a mandar el currículum de las chicas a Joana para que haya más trabajadoras sociales allá. Estamos yendo, Joana, ahí vamos. Y después retomar lo de la compañera de Carué, porque nos hizo pensar en el trabajo. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, incluso desde antes de la ley, acá en el hospital. Tenemos la suerte y el trabajo sostenido de poder hacerlo. Y una de las líneas de laburo de ese trabajo interdisciplinario y que encaramos desde el trabajo social es poder trabajar la red en la región sanitaria, para que el aborto no se vuelva tan hospitalocéntrico y no sea una práctica tan ajena a las poblaciones que en nuestra región sanitaria es muy grande y está muy fragmentada, digamos. Entonces, para garantizar la accesibilidad desde el territorio también. Y trabajamos con equipos de Carué. Hay cuestiones de lo local y lo situado que seguramente no vamos a conocer, pero sí nos hemos tomado el trabajo de buscar referentes en cada hospital de la región sanitaria para poder facilitar la accesibilidad. Nosotros garantizamos segundo trimestre, evaluando las semanas según situación. No podemos decir que tenemos un límite en las semanas, sino que vamos evaluando la singularidad de las historias y de las mujeres que atendemos y de las personas gestantes, y vamos ahí traccionando y gestionando con el equipo médico y discutiendo en relación a los causales que se van presentando. Pero sí, como facilitar, después también vamos a dejar el mail del equipo, porque tal vez desde las organizaciones sociales no se conoce y ese es el trabajo que no se difunde, pero la idea de esta línea de trabajo en red institucional también es hacer que las instituciones sean más amigables, y el trabajo fue sostenido desde ese punto de vista, de poder combatir la clandestinidad desde el punto de vista de hacer las instituciones más amigables y más accesibles, y que las mujeres sepan que se pueden acercar, aunque no sea tan habitual con otras temáticas. En esta creo que hay, como en varias localidades, trabajo desde las instituciones para poder continuar la red y poder garantizar una atención de calidad. Nada, eso. Muy específico de la región sanitaria, pero para que no quedara pendiente eso sin respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos da mucha alegría que puedan estar compartiendo también ahí como grupo, ¿no? Y compartan el mail también. Sí, manden el mail, no sé. Manden el mail. Así nos seguimos la comunicación. Van a compartir un libro. Seguía Mercedes. Mechi, ¿verdad? Sí. Sí. Mercedes. Hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, qué alegría volver a encontrar mucha gente querida por aquí. No, pensaba también en compartir en relación a lo que decía Nati recién respecto de la legitimidad del trabajo social en el trabajo de interrupción del embarazo. En la tesis de maestría que yo escribí el año pasado, como que trabajaba que la legitimidad tiene que ver un poco con las organizaciones sociales que
hacen este reconocimiento que, sobre todo en los años anteriores a la ley, tenía que ver con las trabajadoras sociales siendo la puerta de entrada a las instituciones, como contaba Connie, que fue una de mis entrevistadas allá en Bahía Blanca. Después también la legitimidad para poder acompañar en la solución de conflictos institucionales, digamos, en cierta cuestión de gestión y de poner el cuerpo para pensar cómo mejoramos la capacidad resolutiva que tiene cada institución y cómo poder ofrecer circuitos o mecanismos institucionales que tengan seriedad y que tengan anclaje, que no dependan de las personas que militamos la interrupción del embarazo, pero que tenga algún asidero, digamos, antes y después de nosotras, ¿no? Entonces me parece que eso también es una de las cuestiones centrales que Trabajo Social ha tomado. Y en esto de los límites, un poco también retomando a Connie, esta idea de que, bueno, hasta cuántas semanas hacen en tu hospital, hasta cuántas semanas hacen en el otro. A nosotros de nuestro equipo nos gusta plantear esta idea de capacidad resolutiva, porque a veces suceden cosas en las instituciones por las cuales durante una semana no puedes resolver ni una interrupción del embarazo, porque pasó una situación grave, porque todo el mundo está muy afligido con algo y es una semana en la que no se puede resolver y es necesario frenar para cuidar a los equipos. Y hay momentos institucionales en los que se puede estirar o situaciones en las que están, digamos, hay situaciones de niñas, situaciones de violaciones, situaciones muy graves en las que los equipos ponen el cuerpo como para pasar un poco sus límites. Entonces, que esta idea de ir rompiendo entre todos algunas palabras que se fueron instalando, ¿no? Como, bueno, los límites en la edad gestacional. ¿Cuál es el límite? Y bueno, no sé, en este caso, en esta situación podemos ir hasta 23 y en la otra quizás es muy grave y nuestro equipo pone el cuerpo y se anima y lo hace. Y vamos hasta 25, digamos, eso también. Y ahí me parece que en esa capacidad resolutiva Trabajo Social tiene mucho que aportar, digamos, porque permite que los equipos interdisciplinarios tengan cierta seguridad sobre la práctica que están haciendo, tengan cierta espalda, de respeto de otros compañeros para poder avanzar en esos acompañamientos que no son fáciles y que no son solamente de la decisión de la médica que está de guardia el domingo, sino que requiere un montón de otras cosas para los que las trabajadoras sociales tenemos como bastante experiencia y que me parece estar bueno dar cuenta de eso también en el segundo trimestre. Así que bueno, eso. Bárbaro, un gustazo escucharte. Gracias por tu aporte, Gracias. Mechi. Sí, digamos, un poco cuando mencionábamos esto de para quienes implican los mayores desafíos de estas situaciones, claramente y sin duda no deja de ser también un desafío para los propios equipos, ¿no? Muchas veces. Entonces, digo, pensar en este concepto que vos traías, Mercedes, de capacidad resolutiva como, digo, como una categoría a la hora de encontrar una vía de resolución ante situaciones de esta complejidad y que muchas veces también la resolución es poder hacer un parate, digo, muchas veces es necesario también para el equipo, para cuidarse, para cuidar lo institucional que necesitamos garantizar a la hora de pensar en un futuro. Me parece bueno, que pensar las lógicas institucionales y encontrar también en esta profesión la capacidad de abrir grietas y encontrar las interdicios institucionales para poder dar este tipo de garantía, creo que también es clave. Muy importante. Bueno, ¿quién? Había levantado la mano antes Leticia Gauna, si yo no me equivoco, pero no le veo ahora, no sé si ya, Leticia se habrá si ido. querías hacer algún aporte, Leti. ¿Estás, Leticia? Acá estoy. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría verte. Hola. Bueno, igualmente. Bueno, gracias compañera y felicitarlas por el enorme trabajo que vienen haciendo, esto de tejer redes, que no es nada fácil tejerlas, pero aparte sostenerlas, ¿no? Eso creo que es lo más difícil. Y bueno, agradecer a Susi, a Nati siempre por movilizar estos espacios, estos encuentros. Yo soy Leticia Gauna, yo soy también licenciada en Trabajo Social, estoy en Corrientes. Bueno, como sabrán, bueno, hoy el escenario es difícil para todas, no hay una sola región que esté exenta, digamos, de las situaciones que estamos atravesando en Argentina. Pero bueno, las regiones del NOA y el NEA históricamente son, ¿no? Estructuralmente, las desigualdades estructurales, bueno, ustedes ya las saben, ¿no? Nuestra zona, los altos índices de
embarazos adolescentes, de matrimonios infantiles, uniones tempranas, ¿no? Bueno, tenemos de todo, de todo lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Bueno, y nosotras contamos acá en Corrientes, yo soy parte de una organización que se llama FUNDEC, Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género, y nosotras tenemos un consultorio, nosotras somos la única organización en la región que cuenta con esta. O sea, somos una organización que además tiene un consultorio de medicina familiar, salud sexual y reproductiva, garantizamos la IVE con medicamentos, todavía no hacemos AMEU, pero sí tenemos redes acá para garantizar a la atención de las gestaciones avanzadas. Hemos hecho un trabajo también de articulación, ¿no? Identificando estas rutas críticas que tienen cada particular los territorios y articulando sobre todo esa articulación política con los efectores de salud para que garanticen el acceso a la IVE. No es fácil, pero tenemos algunas redes armadas como para garantizarlo. Nosotros hacemos además operativos comunitarios, vamos al campo, a la zona rural, que es nuestra gran prioridad, porque si no llega a las provincias, imagínate, en las provincias, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Así que hacemos operativos comunitarios y donde hacemos atención, no sé, PAP, bueno, todo lo que es salud sexual y reproductiva, IVE. Acá en Corrientes estamos tramitando, bueno, ahora tenemos el sí con un convenio con el Ministerio de Salud para que acepten nuestros certificados para estudios y eso de forma gratuita en los laboratorios centrales, porque justamente por ahí cuando ven que parece un privado, pero nosotros la atención la hacemos de manera gratuita en el campo, acercamos los métodos anticonceptivos y la IVE también, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita. Sí, para algunos pedimos un aporte voluntario de quienes puedan y las que tienen obra social se las atiende con la obra social. Pero en la mayoría de los casos, digamos, es de manera gratuita. Sí, los operativos sí o sí integrales son gratuitos. Y con el Ministerio de Salud de Misiones también tenemos un convenio que trabajamos en conjunto con la Dirección de Salud Sexual de Misiones y también hacemos operativos en la zona rural y de frontera. En nuestros operativos más o menos tenemos entre 70 y 120 mujeres en nuestros operativos y lo hacemos una vez al mes en cada provincia, digamos. Estamos en Misiones y en Chaco. Misiones y Corrientes, perdón. Y acá es nuestra sede, la sede física, el consultorio, al que también las invitamos si vienen ahora al encuentro plurinacional. Estamos acá también en la comisión organizadora del encuentro, así que a las colegas, bueno, y a todas las compañeras que se vienen para el encuentro, las invitamos a conocer nuestro espacio, nuestro consultorio, para que lo conozcan y bueno, y sumar desde ahí, y bueno, estamos pensando en las capacitaciones, la otra vez hablábamos con Susi de seguir brindando capacitaciones a las colegas que están en los territorios, porque justamente por ahí nos llama Leti, ¿qué hacemos? Porque bueno, las obstrucciones son un montón, las barreras son muchas, pero bueno, a mí como trabajadora social, si bien dejé de atender yo las asesorías, las consejerías, me toca a mí la gestión política de los recursos, y mi compañera que es Diana, que es médica, ella en la parte de la coordinación del consultorio y yo coordinando las acciones más políticas. Como trabajadoras sociales también creo que es estratégico estar en esos lugares, ¿no? Como decía la compañera, poder identificar esos intersticios y meternos y tratar bueno, de buscar la solución. Así que bueno, compañera, eso, compartir y un placer ser parte. Muchas gracias, Leti. Sabemos que de todo el trabajo que siempre comprometido.
Hay otra. No sé si hay alguna otra, ya No, estamos sobre- cerca del horario de cierre, porque arrancamos las 1:15 más o menos y ya nos Sí. estamos pasando, digo, para respetar el horario. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. En el chat estuvieron compartiendo información que está buena, así que Sí. también. Bueno, y nos gustaría también si están pensando en alguna cuestión que les interesaría que pudiéramos agendar para el año próximo, alguna temática, la posibilidad de retrabajar algunas cuestiones, o también podemos seguir escribiéndonos virtualmente para poder profundizar y abrir para el nuevo año una agenda amplia de trabajo para el 2026. Ahí dejan hasta el dato de Corrientes. Muy bien, la dirección de Corrientes Sí, para, sí, sí. para las que Hay un vayan, grupo quienes de acá de participen colegio del que viaja, encuentro. le vamos a pasar ahora. Sí, Vamos a pasar el dato. el dato. Yo ya estuve con ella también. Yo me quedaba pensando entre todas las cosas que salieron, cómo circuló desde la primera compañera que habló de historias de vida, después hablamos de, Mercedes habló de los circuitos, cómo hay algo ahí en relación, me resonaba esto de que Bourdieu dice decía, ¿no? Que si hablamos de historias de vida, hablamos de que la vida es una historia, y que precisamente si hay trayectorias de vida, algo que recupera el trabajo social es la posibilidad de reconstruir esas trayectorias de vida para entender por qué las personas están frente a nosotros en un espacio de intervención, y también para pensar que esa historia y esa vida continúa posterior al espacio nuestro de intervención. Y nos ayuda mucho a pensar cómo podemos reconstruir, tanto para en esto de la escritura, en esto de recuperar las intervenciones, y también para pensar en qué más allá de nuestras intervenciones. Me parecía que la idea de circuito de trayectoria es algo que estuvo circulando Ahí, bastante. dando vueltas. Empezando con la línea histórica que hizo Ale al principio. Sí. Bueno, ahí Facu le daba un lindo Un broche, un cierre. lindo broche. Está. Bueno, Bueno, si no hay alguna otra puesta de la palabra, vamos a darnos bueno, ahí vamos a recuperar todo lo que fueron subiendo Sí. al chat para seguir estando en comunicación. También Ya para socializar. Y claro, por Lo supuesto, vamos a ir para socializando. ir tejiendo y seguir armando esta hermosa red que pudimos ir construyendo. Reiterarles que, pueden sumarse al grupo de trabajo social de Redas, que pueden contactarse si entran a la página van a encontrar las vías para enviarnos un correo y que las podamos estar sumando a nuestra grupalidad. Bienvenidas, bienvenides. Así que, nada, reiterar eso que lo habíamos dicho también al principio. Un saludo muy afectuoso desde Rosario, Argentina. Muchas gracias y estemos en contacto. Nos volveremos a ver a principios del 2026. La seguimos. Chao, hasta luego.